Muchas gracias a ustedes todos porque están aquí. Y me complace mucho estar en ese hotel que fue el primer hotel que yo conocí acá en Colombia hace 20 años. Y ha sido una buena experiencia. El hotel ha cambiado mucho, mejoró un poco. Yo no he mejorado nada, pero el hotel sí. Uno mejora un poco la cabeza, pero lo restante no. Bueno, No, no hace falta. Era que tenía unas dudas sobre la presentación. mentiroso. Bueno, el nombre de la charla es Mitos y Realidades del Uso de Antibióticos Promotores de Crecimiento. Pero eso se aplica no solo a los antibióticos promotores de crecimiento, sino a los antibióticos en general. Porque actualmente es un tema más de la cultura mundial. eh, las redes sociales y todo crean tantos mitos, pero tantos mitos. Yo digo a la gente que se trata no de conocimiento, cuando aparece alguna cosa, de lo que sea, de uso de antibióticos, de producción de leche, producción de carne, un montón de otras cosas, es como si fuera una nueva religión. Cuando es una religión, la gente está con un dogma en la cabeza. Y en dogmas no se cambian nunca. Yo creo que existe Dios, yo creo que existe no sé qué, es un dogma. Y así es, la gente no sabe hoy día cómo se produce leche, cómo se produce carne, porque la mayoría de la población del mundo, en todos los países, no es como hace 50 años. Las abuelas de uno, la mamá, los papás, tenían gallinas en el patio, las mataban, las comían, a veces tenían cerdos y todo, y la gente hoy no vive en la ciudad y no es broma. Hay gente en la escuela de mis hijos, y eso ya hace más de 10 años, fueron a visitar una finca y los muchachos no sabían que la leche viene de la vaca, pensaban que la leche venía de una planta que producía una caja cuadrada con alguna cosa dentro que era la leche. Y mis hijas no, ya conocían vacas y todo, y reían de los muchachos. Bueno, en fin, hoy día hay muchos errores cuanto a lo que es la producción animal, lo que es la producción de alimentos. Y cuanto a los mejoradores de desempeño, cuando pongo aquí mejorador de desempeño o promotor de crecimiento, ¿cuál es la definición? Hay algunas definiciones, pero los dos más importantes, en primer lugar, promotor de crecimiento no es una expresión correcta, pero vamos a comentar más acerca de eso. La definición de esa oficina de Inglaterra que representa a los productores de medicamentos es que, ¿qué son los promotores de crecimiento? Una vez más, utilizo la frase porque es la común, la gente la conoce así. Son productos usados para ayudarle a los animales y no a perjudicarle al consumidor, de forma a digerir mejor los alimentos, obtener los mejores beneficios de estos y permitirles que crezcan como individuos fuertes y saludables. Hay otra que es una definición de la OIE, que es la Organización Internacional de la Salud Animal, que empezó en 1924 en París. Hoy día son 167 países y todos los países de acá de Latinoamérica, Colombia, Argentina, México, son parte de la OIE. ¿Y qué dice la OIE? Son medicinas que destruyen o inhiben el crecimiento de bacterias en dosis subterapéuticas. El uso de dichas sustancias aumentó tras el crecimiento de producción animal. Los agentes infecciosos reducen, o sea, es lo que pasa hoy día en muchos países, aumento de las infecciones por varias razones. Por ejemplo, aumento de densidad de aves, aumento de la necesidad de crecimiento más rápido que genera desafíos y aumento también de la contaminación ambiental de bacterias, por ejemplo, ¿no? Y los agentes infecciosos reducen, ustedes saben, el rendimiento de las granjas y de forma a controlarlos, el uso de dosis subterapéuticas de antibióticos ha demostrado ser efectivo. Un pequeño resumen, ¿cómo es la historia de un antibiótico? Antibiótico es una palabra peor que bruja. Si uno dice antibiótico es malo o insecticida es malo, y eso entra en la cabeza de la gente y piensa que solo por el nombre es malo. Pero mire, ¿cómo empezó la situación? En 1877, ese investigador, la gente lo conoce, muy famoso, Louis Pasteur, eh, él vio que un bacilo inhibía el bacilo anthracis, un determinado bacilo que no era ese bacilo anthracis. Ellos tenían muchos problemas en animales ahí, en terneros, en vacas, en varios tipos de chivos.
O sea, las bacterias pueden matar otras bacterias en la naturaleza, así como los animales en la naturaleza compiten por el mismo tipo de ambiente o por el mismo tipo de alimento y se matan. Es así en la naturaleza, acá en toda parte. También las bacterias compiten entre ellas. ¿Y cómo compiten? Eso no se sabía, pero algunas producen un antibiótico que va a matar a la vecina, que iba a comer la misma cosa, que iba a ocupar el mismo sitio. En 1929, era un inglés, un médico de un hospital, y salió de vacaciones y dejó ahí un medio de cultivo destapado en su oficina, en su laboratorio. ¿Qué pasó? En ese medio de cultivo tenía un cultivo de una bacteria patogénica y por alguna razón creció un hongo en ese mismo medio de cultivo. Después de 2 o 3 semanas, el tipo regresa a trabajar en el hospital y percibió que alrededor del hongo las bacterias estaban muertas. Una vez más, ¿qué pasa? Las bacterias, los hongos, uno quiere matar al otro, que van a competir por el mismo tipo de alimento, el mismo ambiente. Y de ahí nació lo que es la penicilina. Fue el primer antibiótico, pero ahí está un resumen de todos los antibióticos o arsenicales, lo que sea, que fueron utilizados por la humanidad. Aquí en esa época, 1910-35, usaban arsenicales principalmente para tratamiento de sífilis, que en Europa era una tragedia. La gente tenía sífilis, mucha gente de un nivel alto, gente con mucha plata tenía sífilis. Y lo peor es que pasa para los niños, y los niños nacen con problemas en el cerebro, nacen ciegos, y de no ser así, el límite, hay una limitación de la calidad de vida, porque sífilis es muy seria. Utilizaban, mira, arsenicales, que es tóxico, pero mejor arsénico que sífilis. Y este señor, en 1935, descubre el antibiótico Protosil, un antimicrobiano que en verdad era una sulfa, fue la primera. Y en esa época, 36, 43, hubo otras sulfas y todo. Y este investigador Waxman creó la expresión antibiótico, que a veces la gente la usa de una forma negativa, porque antibiótico es contra la vida. Claro, es contra la vida de las bacterias que son malas para nosotros y para los animales. Pero hay gente que pone en la cabeza, bueno, antibiótico, contra la vida. Y no es correcto eso, ¿no? Es contra la vida de nuestros enemigos. 1942, mira, yo les comentaba que 1929 se descubrió la penicilina y solo en 1942 las empresas pudieron producir la penicilina en cantidad suficiente. Antes de eso producían en pequeñas cantidades los investigadores dentro de un hospital, un laboratorio, y era tan importante la penicilina que cuando alguien pasaba por un tratamiento con penicilina, cosechaban la orina de la persona para aislarla de nuevo, porque no había penicilina suficiente. Solo la gente con mucha plata tenía cómo pasar por un tratamiento de penicilina. Entonces, aislaban la penicilina de la orina, o sea, no había cantidad suficiente, pero en 1942 empezó la producción industrial y la Segunda Guerra Mundial, una de las varias razones que los aliados, que eran ingleses, americanos y otros países, ganaron la guerra, una de las razones es que ellos tenían la penicilina y los otros japoneses, alemanes, italianos no la tenían. Y la cantidad de soldados muertos por un balazo era mucho menor que la cantidad de soldados muertos por una herida que estaba contaminada por alguna bacteria. Incluso un balazo en la pierna no mata a nadie, pero el balazo entra y lleva un montón de suciedad, tierra, pedazos de la ropa, y eso ahí venía la infección que mataba 5 veces más soldados que los soldados equivalentes que tenían cómo tratarse con penicilina. Después, entre 1944, 48, 50, 58, vinieron un montón de otros antibióticos, streptomicina, bacitracinas, tetraciclinas. Yo puse aquí en rojo la salocida, que la gente no sabe, es un antibiótico ionóforo, es para control de coccidiosis y también se utiliza en ganado, pero principalmente en pollo de engorde para control de coccidiosis. Y una vez más, es un antibiótico ionóforo. Y hay oposición al uso de otros que voy a mostrar aquí por la palabra antibiótico, aunque no exista ningún tipo de uso en gente, no hay cómo, es muy específico. ¿Y qué pasó en 1950, 60?
fue cuando los antibióticos empezaron a utilizarse en animales y surgió la frase promotor de crecimiento. Les voy a mostrar después unas diapositivas aquí que explica cómo es la producción de antibióticos, ¿no? Y algunas de esas sustancias, tetraciclina, streptomicina, ramicina, penicilina, BMD, vienen de esa época. ¿Y qué pasaba? Con la producción de antibióticos en escala industrial, ellos tienen medios de cultivo que son gigantescos, son tanques con 100.000 litros para producción de un antibiótico, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Son medios de cultivo con proteína, aceite, grasa, minerales, un montón de aminoácidos y todo. Son medios de cultivo que después de la fermentación sacan el antibiótico y se queda ahí una parte que es proteína, mineral y todo. ¿Qué pasa? En esa época empezaron a utilizar eso que sería un desecho para alimentación de animales, porque tiene proteína, por ejemplo. ¿Y qué pasó? Llegaron a la conclusión que cuando utilizaban ese desecho, que ya pasó, ya no era más desecho, mejoraba la producción de los animales. Y de ahí salió el concepto de promotor de crecimiento. Pero, ¿qué pasa? Empezaron a utilizar tetraciclina, penicilina, que son antibióticos, streptomicina, que tendrían que ser más utilizados en seres humanos. Aquí están los otros antibióticos, algunos de ellos, 1959, virginiamicina, aquí sulfatrimoprina, y en rojo los que son los antibióticos ionóforos, una vez más que no tienen nada que ver con el uso humano, pero existen restricciones no legales, sino restricciones de marketing, de mercado. Les comento que en Estados Unidos ellos tienen un problema porque las empresas McDonald's, Burger King, Subway, empezaron a meter ahí carteles, ahí usamos carne de pollo que nunca recibieron antibiótico. Y por eso no utilizan también los ionóforos. ¿Y qué pasa? Tienen que utilizar otras cosas para controlar la coccidiosis, pero tienen una cantidad muy alta de incidencia de enteritis necrótica, porque la enteritis necrótica es el Clostridium praesungens, que es la bacteria que produce la enteritis necrótica, es normal en el ambiente intestinal de un pollo. Pero cuando viene un desafío de coccidiosis y no tenemos aquí cómo controlarla de acuerdo, hay opciones, pero no son tan efectivas. Entonces, el Clostridium la coccilla abre la puerta para el Clostridium. Entonces, Estados Unidos hoy día tiene problemas serios con el problema de clostridiosis. ¿De dónde vienen los antibióticos, los promotores de crecimiento? Todos los antibióticos son microorganismos del ambiente y de la tierra, pero menos que 1% de los que fueron descubiertos lo podemos utilizar para alguna cosa. Y de estos pocos tienen características para mejorar el desempeño. Un ejemplo, una droga como cloranfenicol, que está prohibida en producción animal. No entiendo por qué, porque la utilizan en niños normalmente. Los médicos recomiendan cloranfenicol en cantidad. Hay todo tipo de cloranfenicol, pero en producción animal no se permite. Pero cloranfenicol es un antibiótico excelente para tratamiento de algunas enfermedades. Pero ¿qué pasa? No tiene absolutamente ningún efecto para mejorar la ganancia de peso o conversión alimenticia. Por eso, traspasó el tiempo, empezaron a descubrir cuál era útil, cuál no era útil. Y hoy día todos los que son utilizados como promotores de crecimiento de una forma legal son específicos para promoción de crecimiento o máximo tratamiento de enteritis necrótica. Y son producidos por fermentación. Las cepas de estos microorganismos, que son diferentes, son seleccionadas constantemente. Dentro de las empresas la gente hace cultivos todos los meses, toda la semana, para que aumente de una forma natural la concentración del antibiótico que van a producir. Y yo les doy un ejemplo. Yo trabajaba en una empresa que cuando empezaron a producir un antibiótico, la concentración era de un 35%. ¿Y por qué es interesante mejorar la producción, la concentración? Porque de los 35% tenemos 75% de algo. ¿Qué es ese algo? Es impureza. Entonces, cuanto más concentrada la materia prima que van a usar para producción de un producto, mejor es la calidad del producto. Entonces, hoy día esa empresa que yo les comentaba que producía algo con 35% de concentración, hoy es otra empresa, pero ya son 55%. Entonces, mucho menos impurezas.
Y después de la producción del antibiótico van a purificarlo para que sea inyectable para gente, para animales, soluble, premezcla. Comentario que no tiene mucho que ver con eso, pero si nosotros mañana tomamos alguna penicilina, una tetraciclina de uso veterinario, la calidad, las características son idénticas a la tetraciclina o la penicilina de uso humano. Si yo estuviera enfermo ahí, tuviera que tomar un producto veterinario ahí en campo, yo lo tomaba de la misma manera, no hay diferencia. Las empresas producen, la única diferencia es la etiqueta, uso veterinario, uso humano, es todo igual. Y aquí está cómo son las bacterias que producen los antibióticos. Aquí son cepas, por ejemplo, que las mantienen ahí hace casi 40 años, las reproducen todas las semanas y todo para que mejore la producción. Y las mantienen a una temperatura de los 60 grados negativos centígrados. Y de aquí hacen un cultivo. Aquí está, por ejemplo, la bacteria que antes era un hongo, pero cambiaron la clasificación, Streptomyces albul, que produce la salicomicina, el sonda coaxial. Streptomyces virginia. La mayoría de los antibióticos del mundo vienen de esa especie que es Streptomyces. Streptomyces virginia, que es virginiamicina. Actinomadura roserufa, que produce un anticoaxial, que es la senduramicina. Son fotos ahí de la oficina o en el escritorio, no tienen nada especial. Son las bacterias, pero esa bacteria aquí que produce un 55% de concentración de droga pura, no es igual a una otra que produce 20 o 25, aunque sea la misma bacteria. ¿Cómo es el tema? Después que tenemos el cultivo ahí, lo metemos en tanques de fermentación que son pequeños. En ese caso aquí son 100 tanques de fermentación. Cada uno tiene un tipo de cultivo. Digamos que aquí 2% más o menos de algún mineral, alguna proteína, un aminoácido. Y de los 100 que están aquí, el número, digamos, el número 4 produce un tipo de droga de buena calidad, o el número 86. Entonces van a seleccionar cuál es lo mejor y a partir de ahí lo meten en la fermentación, que son los tanques que les comentaba, con 100.000 litros. Son tanques estériles, totalmente estériles. Lo único que entra aquí son los medios de cultivo, la bacteria, y se mantiene aquí por 2 semanas hasta 4 semanas, es la fermentación, con oxígeno y todo, temperatura controlada, y después de ese tiempo sale lo que los trabajadores dicen que es la sopa o micelio. ¿Qué es eso? Es lo que les comentaba, en ese caso 55% es de la droga, los restantes es impureza. Entonces seleccionan o hacen una limpieza, digamos, de lo que es la droga, y aquí está la droga, la mezclan con vehículos, que son aquí, estos dos, y ahí es el producto que uno utiliza en los pollos, las vacas y todos los animales. Aquí está cómo es una planta de fermentación. En ese caso aquí hay 15 tanques de fermentación de estos grandes, y después de la fermentación va para la parte de purificación para aislar el principio activo. Ahora, sobre los primeros obstáculos, terapéutico versus promotor de crecimiento. La palabra promotor de crecimiento, aunque no esté correcta, es muy usada en todo el planeta y tiene pasa una impresión negativa. Durante los años 50, ya había comentado con ustedes, la fermentación, esa sopa aquí, cuando la empresa separa la droga, lo que restante aquí son minerales, nutrientes. Entonces, en esa época, 1950, empezaron a utilizar lo que era el desecho y se dieron cuenta que mejoraba la ganancia y la conversión alimenticia de los animales. Pero ¿cómo funcionan? Es nada más que mejorar la condición intestinal contra el desafío de determinadas bacterias como Clostridium, por ejemplo. No son todas. Un promotor de crecimiento, un buen promotor de crecimiento tiene que funcionar contra muy pocas bacterias. ¿Por qué? Para no matar a las bacterias que son buenas para la digestión. Entonces, un buen promotor de crecimiento no puede generar residuos, no puede generar un efecto contra las bacterias que no son dañinas. Y ya comentamos eso. En general, la gente utilizaba para promotor de crecimiento la penicilina, streptomicinas, hoy día ya no. Ahora, ¿qué pasó
un inglés, hay un investigador inglés en 1969 estaba preocupado por la utilización de drogas humanas como promotor de crecimiento para animales. Entonces hicieron una comisión científica que se llamaba, resultó de eso, un reporte que es Report Swan. Y preocupación con la transmisión de resistencia de los animales para los humanos. Y después de mucha investigación, claro que en esa época, 1969, no tenían los recursos que tienen hoy día, pero fueron trabajos muy bien hechos y llegaron a la conclusión que no se lograba probar que había la transmisión. O sea, no es 100% correcto, pero tampoco se puede decir que había la transmisión. Entonces, empezó ahí el principio de precaución o principio precautorio, que es más o menos lo siguiente. Bueno, si no estoy 100% de acuerdo, entonces no voy a permitir el uso de tal cosa. Eso se aplica no solo a ese tipo de antibióticos, pero un montón de cosas en Europa. El principio precautorio es típicamente europeo y tiene muchas cuestiones legales porque lo usan para protección comercial. Entonces, si mañana dicen, bueno, no sé, un banano aquí de Colombia, pienso que no está bonito, no sé qué, entonces no lo vamos a permitir. Es realmente principio precautorio, es algo que tiene mucho que ver con comercio. A ver, el año 1986, mucha gente no sabe, pero Suecia era un país que producía muchos cerdos. Y empezaron a tener que importar cerdos de otra parte, principalmente Dinamarca, algo de Estados Unidos. ¿Qué hicieron ellos? Crearon una ley que cerdos que recibieron antibióticos no podían entrar en el mercado sueco. Y así protegieron por varios años. Pero, ¿qué pasó? Ellos tuvieron una cantidad increíble de diarreas y otros problemas en los cerdos y otros animales. Pero cuando entraron en la Comunidad Europea tiene una regla que es lo siguiente: entra un país, digamos que mañana Colombia entre en la Comunidad Europea. No puede porque no está en Europa. Si estuviera, entra en la Comunidad Europea, entonces la Comunidad Europea va a ver las leyes de Colombia, va a seleccionar lo que es útil para los otros países y Colombia tiene que seguir lo restante. Y lo que pasó aquí, la prohibición de Suecia pasó también para toda la Comunidad Europea. Pero ¿quién toma la decisión aquí? ¿Por qué está así en letras grandes? Porque nosotros aquí en Colombia, en Brasil, Argentina, México, es AGARPA, es el ICA, es el MAPA, son los ministerios, la gente que toma la decisión de permiso o no permiso de utilizar alguna cosa. En Europa no, es el Parlamento Europeo, o sea, son los políticos. Si yo soy un político, soy un diputado, voy a crear una ley o no voy a aprobar una ley, que los electores, mis electores, que son dueños de finca, por ejemplo, eso es muy típico de Francia, de Italia, de España, Portugal, que son países que dependen todavía mucho de la producción agrícola. Bueno, en resumen, prohibieron el concepto promotor de crecimiento. Inclusive, vamos a comentar más, con drogas que tienen límite máximo de residuo hecho por Europa misma. Y les muestro aquí lo que es necesario, para registrar algún producto, digamos una monencina o salinamicina o lo que sea. Hay que comprobar que basado en los límites máximos de residuos, los productos de animales que reciben ese compuesto, digamos un cerdo que recibe alguna cosa, la gallina, el pollo, la vaca, van a producir algo, reciben ese compuesto, pero esa carne, ese huevo, esta leche es segura para los seres humanos. Los estudios de depresión de residuos que voy a mostrar aquí sirven para confirmar si el producto atiende a los límites máximos de residuo para aquella droga y cuántos días se requiere como periodo de resguardo para el producto. ¿Y por qué pongo aquí en rojo para producto? Regresando a un producto muy utilizado en todo el mundo, tetraciclina en cerdos, pollos, vacas, y no sé qué. Hay varios productos a base de tetraciclina, pero son formulaciones distintas. Si yo utilizo el producto A, bueno, para que yo esté de acuerdo con límite máximo de residuo, un ejemplo que siempre es útil porque está en toda parte. Tetraciclina para cerdos, el límite máximo de residuo son 100 partes por billón. Y algunas marcas de una premezcla, por ejemplo, que tiene tetraciclina, necesitan 5 días de resguardo, de retiro. Otras
7 días, porque la formulación es diferente, la absorción es diferente. Un ejemplo bastante interesante también es un producto que se utiliza mucho en pollo de engorda, que es la nicarbacina. La droga nicarbacina es prácticamente la misma en toda parte, pero hay varias formulaciones. Entonces, la formulación, hay gente que utiliza nicarbacina como droga pura, pero la nicarbacina tiene una característica de electricidad, ¿cómo es? Electrostática. Sí, carga electrostática. Entonces se pega en los aparatos, las mezcladoras, los tornillos, o sea, los baches siguientes de alimento pueden contener una cantidad de nicarbacina que no tendría que contener. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ver si la nicarbacina de una marca A, que es una formulación de un tipo más barato, así, ¿cuánto va a generar de residuo? Porque se pega en los aparatos. O la formulación B, que son las más modernas, ya son recubiertas por son granos y todo, ya no se pegan. O si es lo peor, la droga pura, que a veces la gente compra porque sale más barato, por supuesto, pero se pega mucho tiempo. Entonces, en fin, hay que seguir el límite máximo de residuo para cada producto. Un país no necesita seguir los límites máximos de residuos del Códex, voy a comentar sobre el Códex también, si por su propia cuenta conduce los estudios. Lo que pasa en Estados Unidos, en Europa y Japón también, ellos no necesitan seguir el Códex. ¿Y qué es el Códex? Mira aquí, Japón, Australia, Europa, Corea, Estados Unidos, los países que tienen sus propios límites máximos de residuos, lo que no es muy inteligente porque los resultados son prácticamente los mismos del Códex. Entonces, no sé, es la ley local. Y los LMR establecen para cada especie animal y cada órgano en separado. Entonces, si yo voy a establecer un LMR, regresando a tetraciclina, la popular, es un LMR para cerdos, un LMR para pollos, un LMR para vacas lecheras, otro para ganado de engorda. Cada uno, el precio, el costo para crear los estudios para un LMR para cada droga, para cada especie, para cada tipo de producción, es más o menos $5 millones. Es por eso que la gente ya no crea más productos de uso veterinario. Que la empresa, digamos, voy a gastar los 5 millones y de repente viene algún país ahí, bueno, está bien, pero no nos gusta y no lo aprueban. Entonces la empresa puede quebrar. Varios tipos de estudios les voy a mostrar aquí, son necesarios para la aprobación, la determinación de dosis, por ejemplo, un ppm 60, 125, lo que sea. Y aquí están las reglas, porque cada país no puede crear, mire, yo creo un tipo de estudio, ver cómo están los residuos, la seguridad de la droga. No, hay que seguir lo que es el BICH. El BICH es una colaboración trilateral entre Estados Unidos, Japón y Europa para armonizar los requerimientos técnicos de productos veterinarios para registro. Entonces, todos tienen que seguir las reglas del BICH y ahí están cuáles son los objetivos. Es bases para armonización internacional de registro de productos, monitorar las cosas y todo y asegurar que vamos a tener un monitoreo e interpretación uniforme de los datos que se requiere para registro de los productos veterinarios. Y aquí voy a mostrar la depleción de residuos que normalmente se conducen en un tipo de instalación que los americanos, ingleses la llaman de floor pen. Es nada más que instalación de piso donde las aves están en una cama igualito a lo que es un galpón de pollos. Aquí está la determinación de dosis. Uno mete, por ejemplo, es una prueba con clostridiosis, un cultivo de Clostridium perfringens, para que yo pueda determinar cuál es la dosis de mi producto. Es un ppm, 5, 50, 200 ppm. Entonces funcionó. Enseguida son los intestinos para ver cómo están las lesiones. Aquí está cómo son las pruebas de jaulas, que son las pruebas para determinación de dosis. Y después viene varias otras pruebas, pero una que es un ejemplo. La prueba de residuo es así. ¿Por qué? Porque aquí es como si fuera un galpón, otro galpón, otro galpón, otro galpón. Tenemos suficientes repeticiones para una buena análisis estadística al final de la prueba. Y son pruebas
caras, sale caro ese tipo de cosas y tarda bastante tiempo. Aquí, local de centro de investigación, los floor paints, son 2 aquí es lo mismo, ¿no? Y aquí la planta de alimento que tiene que estar dedicada exclusivamente a eso, no puede servir para nada más, sino preparar el alimento para las pruebas. Y en ese caso de pollos, depresión de residuos, ¿qué materiales tomamos de los pollos? Eso es por la regla de VICH y es mundial. Entonces aquí es músculo de pierna, músculo de pechuga, piel, grasa, riñón e hígado. Entonces hay que tomar las muestras para verificar cuál es la cantidad de residuo que está en cada órgano. También pasa lo mismo con huevos, pero hay que cosechar huevos de gallinas de huevo blanco, huevo marrón, y después mandarlos para hacer el HPLC, masa-masa. Y lo que comentaba con ustedes, estudios para aprobación de una nueva molécula o determinación del límite máximo de residuo. Eso fue una actualización del Códex del año pasado, 2018. Mira, ¿cuántas pruebas? Aquí es un resumen. Hay que hacer pruebas de farmacología, farmacología aplicada, modo de acción, toxicidad aguda, toxicidad con dosis repetida, reproducción genética, crónica, carcinogenicidad, $5 millones. Y digamos que la empresa, una vez más, ¿por qué no se crean más productos nuevos? Porque la empresa empieza aquí. Cuando llega aquí, gastó 4 millones, 4.500.000 y no pasa. Entonces van a perder toda la inversión. Y si pasa todo también, y hay más ejemplos aquí, viene algún tipo y dice, ok, está bien, pero no me gustó, no lo voy a probar. Y son las reglas también que se aplican por el Códex, Estados Unidos, Europa, Japón. Aquí está, ¿qué es el Códex Alimentarios? El Códex Alimentarios es parte de la Organización Mundial de Salud, de la FAO, que todos los países tienen la oportunidad de unirse en la comunidad internacional para armonizar las normas alimentarias y participar en su aplicación en escala mundial. ¿Y por qué eso? Porque el Códex tiene también como objetivo proveer alimento, no el Códex, pero permitir que la gente produzca alimentos de buena calidad y muy seguro para toda la población del mundo. El Códex, ese es el objetivo del Códex. Y además, es parte de la Organización Mundial de Salud. Es la Organización Mundial de Salud y la FAO. Si el Códex tiene alguna información, aquí está, si quieren después tomar una foto y todo, ahí están todas las informaciones de todos los productos que usamos en veterinaria, lo que sea, en todos los animales. Pero importante que el Códex protege de una manera indirecta los países como los nuestros, que no somos ricos, no somos Japón, no somos Europa, porque de ser posible los japoneses o los europeos iban a prohibir todo lo que no es interesante para ellos. Y si lo buscan en la internet lo van a encontrar tranquilamente, ¿no? Hay un listado, una larga lista de límites máximos de residuos, y el Códex empezó en 1962, y el problema es que las empresas que quieren obtener ese límite máximo de residuos tienen que pagar por todo. Y las pruebas las conducen en alguna institución independiente, la empresa paga, pero no se mete. Es una universidad, por ejemplo, y no hay muchas en el mundo. Hay en Escocia, hay en Inglaterra, en Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos, pero no sé cuántas, pero no llega a 10. Aunque tengamos en el mundo ahí tal vez unas 500 universidades, pero no llega a 10 las que tienen la capacidad de determinar límite máximo de residuos. Y nosotros, los latinoamericanos, tendríamos que seguir las recomendaciones del Códex. Es importante que el Códex no tiene poder regulatorio, sino pasar las recomendaciones. Pero Colombia y todos los países de acá de Latinoamérica, desde Argentina hacia México, somos asociados al Códex, todos. O sea, no tiene sentido prohibir o no prohibir o no permitir alguna cosa que no esté de acuerdo con lo que determina el Códex, lo que recomienda el Códex. Y aquí está un ejemplo, cómo funciona el Códex. Son reuniones, 3 o 4 al año en cada país, acá en Latinoamérica. Hay una reunión en Perú, otra reunión en Brasil, o cada país.
Son 4 en general por año, en donde se discute una cantidad muy grande de documentos. A ver, bueno, vamos a la última, que ractopamina, que se utiliza bastante en cerdos, ya está ahí bajo discusión hace más o menos 12 años. Pero los europeos a cada vez la bloquean, no quieren que siga adelante, y les voy a explicar por qué. ¿Y cómo es? Después de la reunión, de las varias reuniones en cada país, está aquí la Asamblea General. Esa fue en Brasil, esa aquí fue, me acuerdo, México, aquí en Estados Unidos, aquí en Costa Rica. Y nosotros tenemos las reuniones en separado todos los días de los europeos, de Japón, de no sé dónde. Y aquí es el grupo de Latinoamérica. Aquí está el doctor Tarfur McAllister, del ICA, que es un colega que yo tengo hace tiempo, que representa a Colombia. Yo estoy aquí y Tarfur es un tipo que conoce bastante del tema de seguridad alimenticia, toda esa cosa. Y participa Colombia, participa personalmente, siempre Tarfur está ahí, ya hace no sé cuánto tiempo. Y de aquí salen las decisiones, que es todo por votación. Mira, aquí está un rótulo, entonces cuando hay alguna discusión uno tiene que levantar el tipo de Colombia, el tipo de Costa Rica, y ahí tiene que ser el líder. Aquí de la delegación solo la líder puede pasar alguna opinión para los que son los coordinadores. Bueno, Colombia piensa tal cosa, y viene el europeo, no, no estamos de acuerdo, viene el japonés, sí, yo estoy de acuerdo, viene el americano, no estoy, es por votación. Lo malo es que a veces de 50 países en una reunión, uno de ellos no está de acuerdo. Entonces, hay que empezar a estudiar y todo para la próxima reunión. Y eso es complicado. Importante. Una cosa que de no haber un LMR del códex, porque hay drogas que no tienen límite máximo de residuo del códex, porque ya lo tienen de Europa, de Estados Unidos, de Japón. Entonces sirve. Si yo voy a lanzar una droga, algún producto con alguna droga aquí, puedo utilizar, de no haber algo del códex, voy a buscar lo más restrictivo, que normalmente son los de Europa y Japón, Australia, Corea. Entonces lo presento para las autoridades. Mira, el producto, la droga A, B o C, está de acuerdo con las reglas de ese país. Otra cosa que le recomendaría es tomar una foto, tal vez, porque aquí en la internet pueden encontrar un listado de todos los límites máximos de residuo. Cuando entras ahí, hay la opción de poner la especie, digamos, vaca lechera. Otra cosa, hay también de productos agrícolas, pero tienen que ser productos para uso animal. Entonces, vaca lechera, voy a ver cuál es el límite máximo de residuo. Aparece el listado de todas las drogas y ahí uno tiene toda la información necesaria en cuanto al códex. Hay, claro, información de Japón, que es complicado investigarlo. Lo de Europa también, si uno entra ahí, pone LMR Europa en la internet. LMR tetraciclina, tiamulina, Europa. De no haber, muy bien, no quiere decir que está prohibido, es que no lograron obtenerla por el costo. Y aunque el códex, los europeos sean fundadores del códex, ellos muchas veces basan las decisiones no solo en ciencia, sino en principios de precaución. Ejemplo, realmente para mí ese ejemplo es una mezcla de falta de honestidad y estupidez, porque Europa tiene muchos problemas de contaminación de la camada de ozono, y cuando se utiliza monensina en vacas lecheras, eso disminuye la contaminación, pero disminuye bastante. Y monensina para vacas lecheras tiene no aprobación, sino límite máximo de residuo europeo. O sea, ellos mismos la aprueban, pero no permiten el registro. Y la utilizan en pollo de engorda. Entonces, ¿cómo se explica? ¿Es segura o no? No es segura. Entonces, ¿cómo permiten para pollo de engorda? Si es segura, ¿por qué no la permiten para utilizar en vacas lecheras? Por una cosa sencilla. No quieren importar leche de otros países porque ya producen demasiado. Entonces, cuando lo prohíben para las vacas lecheras, van a impedir una exportación de leche de Uruguay y de Argentina para ellos. Entonces, es protección de mercado. Aquí la opinión pública, que es un problema. La palabra bruja, la palabra antibiótico, la palabra insecticida es fea.
Entonces, así aparece en la internet. La gente dice que nosotros utilizamos hormonas en los pollos. Y mira, los países muchos prohíben la utilización de hormonas en pollos. Pero es estupidez, porque no existe hormona para pollos. Es como prohibir polvo de Saturno o piedras de Marte en alimento de pollo, porque existe, pero está ahí aquí, millones de años luz lejos, no es posible. Entonces, no existe siquiera una hormona para utilización en pollos. Si existiera, yo escuché de una autoridad que la gente en la noche va a la finca y inyecta hormonas en los pollos, ¿no? Sería necesario toda la población del país para inyectar hormonas, porque no es posible. Pero, de cualquier manera, ese tema de carne sin antibióticos, o carne sin hormonas para el público que no conoce, les comentaba al principio, gente de la ciudad, es importante. Entonces, muy bien, cada uno elige lo que quiere comprar, elige lo que quiere producir, pero no hay que basarse en mitos. Y las empresas de carne, leche, huevo, tienen que elegir procesos de producción que les parezca mejor, sin prejuicios y con base en ciencia. Y por supuesto, a pesar de ese tema aquí, regresando al tema de monencina, es que invirtieron las diapositivas. A pesar de la disminución de metano, monencina y otros ionóforos para el medio ambiente, aunque tenga el MR local, no se permite monencina para bovinos en Europa. Ahora, ¿cuál es el país más adelantado del planeta? De acuerdo con ese índice Gini, que no es un país muy rico, por supuesto, que es Dinamarca, pero no es solo la cuestión de que sea riqueza o no, es de nivel de vida más alto posible. Los que tienen el índice Gini más alto del mundo se llama Dinamarca. Todo es perfecto aquí. Medicina gratis, la escuela es gratis, todo funciona, no hay problemas ahí, no hay criminales, no hay nada. Es aburrido, dicen, vivir ahí, ¿no? Y no es, ¿no? Bueno, es que una amiga mía se casó ahí con un tipo que vive en Dinamarca, ahora ella vive en Dinamarca y dice que es aburrido, no es broma. Ella dice que todos los días no tiene nada que hacer, sino mirar en la ventana, ver las vacas ahí pastando, no tiene nada que hacer, que todo es perfecto. Tú conoces, yo nunca he ido a Dinamarca, pero ahí está datos del Banco Mundial 2018. Mira, Dinamarca, Suecia, Finlandia, a ver, aquí siquiera está Estados Unidos, que es modelo muchas veces para nosotros, pero Inglaterra, Portugal, mira, Portugal es un país latino, está aquí cerquita, Francia también. Aquí está Dinamarca y aquí estamos nosotros. El más bajo es lo mejor, por supuesto. Pero aquí tenemos los otros en promedio. No estamos mal, pero tampoco estamos muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Dinamarca prohibió, les mostré en una diapositiva anterior, prohibió el uso de los antibióticos promotores de crecimiento. Y mira lo que pasó. Empezó a aumentar el uso de antibióticos terapéuticos, que son los mismos humanos, a partir del año, la gráfica es del año 2001, y aumentó en las marranas, lechones, destetados, cerdos para el mercado total. Y son antibióticos terapéuticos que son idénticos a los usados en humanos. Entonces, cada vez se utilizan más. Aquí en esa época, cuando vino la prohibición de Dinamarca, mira, fuentes DANMAP, que es oficial de Dinamarca. DANMAP es un instituto lo más reconocido en el mundo cuanto al tema de resistencia a los antimicrobianos. Entonces, mira, estaban utilizando esa cantidad aquí de antibióticos para tratamiento. Ahí vino la prohibición de promotores de crecimiento, 0. Y empezó a aumentar el antibiótico desde el año 1998 hasta el año 2012. Tetraciclina, trimetoprim, sulfa, macrólito, aminoglicósidos, aumentó. Aquí, ¿por qué bajó la tetraciclina? Porque utilizaron tanto que ya no funcionaba. La misma cosa, mira, todos los antibióticos que son para uso humano, cada vez los usan más para tratamiento de los animales. Entonces, la prohibición, que al principio, la prohibición de los promotores de crecimiento, con la teoría, bueno, vamos a disminuir la resistencia de las bacterias que podrían pasar para los humanos, o que van a pasar para los humanos, y vamos a tener menos problemas de infección, principalmente en hospitales. Pero no pasó eso.
La primera droga que prohibieron fue la avoparcina. ¿Por qué? Porque es una droga que ya no se vende. Eso fue finales de los años, no, al principio de los años 90. La avoparcina es pariente de la vancomicina que está aquí. Y vancomicina es una droga de último recurso en infecciones hospitalarias. Cuando el tipo está ahí casi muerto, ya con varias infecciones, la vancomicina es una opción. Pero cuando la prohibieron porque era pariente de la vancomicina, mira, las infecciones aquí de Streptococcus faecium aumentaron, al revés de disminuir. O sea, otra cosa, vancomicina, en Europa, aunque ellos utilizaron esa avoparcina por muchos años, era de la empresa suiza Roche, o sea, un producto que crearon los europeos. Pero ellos no tenían problema de resistencia importante a la vancomicina por usar la avoparcina. En Estados Unidos, al revés, tienen muchos problemas con la resistencia a la vancomicina, pero nunca tuvieron registrada la avoparcina. ¿Cómo se explica eso? Es exactamente al revés. No usan, pero tienen problemas. Los que usan no tienen problemas. Y aquí realmente es una crítica a los europeos, porque, una vez más, de DanMap, aquí están las páginas. Cuando prohibieron en Dinamarca el uso de promotores de crecimiento, 1998, ¿cuánto utilizaban de antibióticos terapéuticos? Mira, aminoglicósidos, sulfas y no sé qué, penicilina, tetraciclina. 57 toneladas de antibióticos iguales a los humanos para tratar animales enfermos. Mira lo que pasó. De 57 toneladas, 98, 2005, 112 toneladas. Cada vez más antibióticos de uso humano en los animales. Y hay que ver también, en 2010, de los 112, ya estaban en 125 toneladas de antibióticos de uso humano. Página 30 del DAMAP, en 2014, 116. Ahora, ¿por qué bajó aquí 125 para 116? Porque hay un sistema que las autoridades no quieren reconocer que hicieron una cagada. ¿Y qué pasa? ¿Cómo van a explicar para el público? Mira, prohibimos tal y tal y tal cosa, iba a disminuir el uso de antibióticos, pero de 57 tenemos 112, 125, 116. Ahora, ¿por qué bajó? Importante. 125, 2010, en 4 años bajaron, lo que no lograron bajar antes. Porque hoy, si yo soy un productor, tengo, no sé, 50 marranas ahí. Estoy utilizando, bueno, bajó la temperatura, tengo más micoplasma, tengo más diarrea en los cerdos y no sé qué. Entonces, yo utilicé, digamos, 1 kilo de algún antibiótico el año pasado. Hoy, como la situación está peor, la condición empeoró, el maíz está de mala calidad, un montón de cosas. Entonces, al revés de 1 kilo, voy a utilizar 1 kilo 130 gramos. Viene un tipo ahí del ministerio y me va a decir, usted está utilizando mucho antibiótico, mira, una tarjeta amarilla, no es broma, es una tarjeta, realmente el tipo trae una tarjeta y le muestra al señor ahí, y dice, usted tiene que bajar el consumo de antibióticos. No, pero los animales se mueren, no importa, tiene que bajar. Entonces, si no quiere que mueran, tiene que disminuir la densidad, hacer alguna cosa. Entonces, si yo no bajo el consumo de antibióticos, dejo los animales que se mueran, o voy a disminuir la producción. ¿Y qué es la producción animal? Ustedes saben muy bien. No es nada más que el salario de los dueños de la finca y de los empleados. Es gente que no tiene un salario. No es como yo, como muchos de ustedes, tenemos nuestro salario. Ellos no. El salario es lo que vende de carne, de huevo, de leche. Entonces, ¿qué pasa? Si van a bajar mi salario, así es, y lo bajan. Y si el tipo no sigue, va a recibir una tarjeta roja. Es verdad, y viene el tipo del ministerio con la tarjeta roja, señor, aquí está. Y ahí va a recibir a cada 2 semanas, a cada semana, cada 2 días, la visita de algún veterinario del ministerio que le va a decir, ¿cómo están las cosas? Ah, no estoy de acuerdo. Ah, hay que aumentar la temperatura, pero no tengo aquí criadera suficiente que compre. Ah, no tengo cantidad suficiente de tal cosa. Lo siento, pero hay que hacer algo. Entonces, la única forma que lograron disminuir aquí de las 125 a 116 fue basado en fuerza, o sea, fuerza del gobierno contra los productores.
Es imposible hoy día producir algo en Dinamarca. Interesante, mira, el consumo de antibióticos en humanos, que tendría que bajar porque ya no estoy utilizando promotor de crecimiento, que iba a pasar la transmisión de resistencia, está aumentando. 2005, 47 toneladas para humanos. 2014, 52 toneladas. La cosa no funcionó, sencillamente así. Resumen es que si uno quiere utilizar o no utilizar ese tipo de producto, de drogas, muy bien, es una decisión para cada mercado, pero no hay que seguir lo que hacen los europeos, porque ellos son países ricos, tienen otra condición y nosotros no tenemos que copiarlo. Mira, las drogas de la Organización Mundial de Salud, las que son importantes, por ejemplo, críticamente importante, altamente importante y todo, aquí están todas las listas. Mira el consumo de drogas importantes o críticamente importantes para humanos en animales. Sube, 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 sube. O sea, funcionó, no funcionó. Y algo que una cosa que Inglaterra está por salir de la Comunidad Europea, 5 minutos, qué cruel. Bueno, ya estoy terminando. Inglaterra está por salir de la Comunidad Europea por varias razones. Una de ellas es lo que está aquí, una pequeña entre muchas. Ellos hicieron, los ingleses, entre el año 2013 y 2018, hicieron una evaluación sobre las estrategias de resistencia a los antimicrobianos. Y el año 2016, o sea, ni siquiera habían terminado la evaluación científica, ¿no? Llegaron en la página 8, que está ahí toda la información, evidencia científica creciente sugiere que problemas clínicos de resistencia antimicrobiana que encontramos en humanos son primariamente resultado del uso de antibióticos en humanos y no en los animales. Entonces, regresando al tema de monencina en bovinos, reporte europeo de 1991, reducción de aproximadamente 140 a 190 millones de metros cúbicos de metano producido por las vacas, se observó con el uso de monencina, un reporte europeo. Pero no se permite el uso de monencina en las vacas. Una vez más, porque van a producir mucha leche, no tienen dónde meter la leche. Hay drogas, por ejemplo, virginiamicina, tiene un límite máximo de residuo en Europa para pollos. ¿Permiten registrarla? No. Si la empresa, ok, vamos a registrarla. No estamos de acuerdo porque el olor no es bueno. Así son respuestas estúpidas, tontas. Entonces, si ellos mismos llegaron a la conclusión que era segura, y hay varias drogas así, tiene límite máximo de residuo, que ellos mismos determinaron por qué no permiten el registro, porque va a producir más carne y no quieren más carne. A ver, ¿qué más? Y aquí la parte final. Investigadores, no investigadores de bacteriología veterinaria, nada, pero eso ya tiene 6 años, más o menos, 6 o 7 años. Entraron en una caverna, aquí están los dueños, los nombres de los autores. Entraron en una caverna en Nuevo México, mira el tamaño, 209 kilómetros, la caverna estaba cerrada, totalmente cerrada, en los últimos 4 millones de años. Antes que existiera el ser humano, 4 millones, éramos monos tal vez. Y ahí está el tamaño de la caverna. ¿Y qué hicieron ellos? Tomaron muestras de minerales, toda cosa, y también muestras de bacterias. O sea, la caverna cerrada por 4 millones de años, Lechuguilla, en New Mexico, reportaron bacterias resistentes a una cantidad de antibióticos, algunas resistentes a 14 diferentes tipos de antibióticos, como la daptomicina, que hay países que siquiera se lanzó la daptomicina. Y aquí está la lista, por ejemplo, mira, gentamicina, neomicina, streptomicina, tetraciclina, todo lo que nosotros utilizamos en aves, en cerdos, en todos los animales, estaba resistente hace 4 millones de años. ¿Y cómo se explica eso? El primer señor que creó los antibióticos fue en 1928. Y 4 millones de años antes ya existía. Aquí están los datos de dónde está la publicación, fue del año 2012. Producción secreta de pollos, sí. Tal vez los monos tenían sus pollos ahí escondidos.
Y ahí está, bueno, en resumen están todos los datos, pueden ver la prueba. O sea, la mayoría de los antibióticos promotores de crecimiento no tienen relación con uso humano. Los ionóforos y otros químicos para control de coccidiosis de los pollos, mejoría de crecimiento de bovinos, cerdos, son aproximadamente la mitad del total del volumen de antibióticos utilizado en animales. ¿Por qué meto eso ahí? Porque a veces sale en un periódico inglés no, americano, francés, que están utilizando 50 toneladas de antibióticos en animales, pero no lleven en cuenta que de las 50, el 80% son ionóforos para control de coccidiosis, que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, ¿no? Y finalmente, promotores de crecimiento. ¿Cuáles están, cuáles están permitidos o no permitidos? Por ejemplo, la vilamicina no tiene el MR de Europa, bacitracina no está permitida porque es una droga muy antigua, nadie va a gastar 5 millones de dólares para probar que es segura, aunque sea segura. Esas aquí no están permitidas. Y aquí están las que son, tienen LMR, lincomicina, etilocina, virginiamicina, en Europa, en Japón. Japón, en ese caso, es el país más correcto, porque ellos hacen la cosa correcta y punto. La única cosa que hay proteccionismo en Japón es la producción de arroz, porque es muy importante. Afuera del arroz, los restantes siguen reglas comerciales honestas, digamos, y científicas, siempre científicos. Los japoneses son modelos. Y hay drogas, por ejemplo, como ese alquinol aquí, que no lo venden en Rusia porque no tiene límite máximo de residuo, no tiene. Aquí no está permitido, no está permitido. Mira, bacitracina de zinc no está permitida en Rusia porque no tengo la menor idea, pero no está permitida. Pero ahí está la guía aproximada de lo que es permitido, lo que no es permitido, y los importantes, los que sí tienen límite máximo de residuo en los países que son más exigentes. Y todos están aprobados en Estados Unidos, excepto los que tienen ahí un asterisco. Están aprobados todos en Latinoamérica también. Y por fin, lo que comentaba antes, uno elige el tipo de producción que quiere. Muy bien, yo quiero producir pollo orgánico. Cada uno tiene su negocio y sabe la necesidad que tiene. Pero es el ejemplo de empresas americanas que producen bien y tienen buen resultado, pero no son los mismos resultados porque el costo es más alto. ¿Y qué es necesario? Nosotros tenemos que mantener lo que comentaba el doctor Osler, un buen ambiente, cama de buena calidad, manejo, bebedero, comedero, desinfección. Mira, un ejemplo de una cama no sé si es alimento con cama o cama con alimento aquí. Pero sucio, o sea, tenemos aquí pedazos de esbiruta de madera, ¿no? Sí, esbiruta de madera. ¿Cómo se llama? Viruta mismo, virullita. Y por fin, ¿cuáles son las partes importantes para aspecto importante de desempeño de pollo? Número 1, mira, alimento. Segundo lugar, manejo. Tenemos aquí más que la mitad de la importancia. Alimento significa la formulación, la calidad de las materias primas, varias cosas. La calidad de los pollitos es importantísima, vacunación contra las enfermedades que son importantes, ambiente, por supuesto, temperatura. Es complicado a veces en producción de pollo que uno mantenga la temperatura adecuada al mismo tiempo que la ventilación. No hay ventilación, entonces la temperatura está en orden, pero tenemos problemas respiratorios o al revés, y eso pasa con mucha frecuencia. Y la conclusión, al escoger un sistema de producción que sea natural o tradicional, evalúe los impactos positivos o negativos sobre la calidad de nuestros productos, que sea un jamón, que sea una pechuga, que lo que sea. Si existen implicaciones regulatorias en el país, si les atiende a los nuestros clientes, si hay clientes, por ejemplo, no veganos, sino vegetarianos, ok, entonces no producimos carne que no va a atender a los vegetarianos. Si nuestro personal en la empresa tiene entrenamiento adecuado, importantísimo, que la decisión esté basada en aspectos científicos y legales. ¿Cuál es el costo, beneficio, la relación costo-beneficio de cada uno de esos sistemas y que sea beneficio para nuestra empresa? Tenemos que sobrevivir.
y también para el público. Si la empresa no sobrevive, no es solo, muchas veces la impresión es que las empresas están ahí robando plata del público, no, las empresas están a producir alimentos y también a producir salario de la gente que trabaja ahí. Son las vidas de las familias. Y cada cliente, cada empresa, cada país tiene sus necesidades específicas, lo que sirve para los otros no necesariamente sirve para nosotros. Y por fin, el doctor Osler me explicó mejor aquí, es el precio en Francia. La única vez que estuve ahí, tomé una foto de una vidriería, mira, 9,90 euros por kilo de pollo. Lo más barato, 11,90 y aquí 19 euros por kilo, una vez más. Y mira, lo que pasa cuando empiezan con tantas restricciones, no es solo el promotor de crecimiento, pero son todas las restricciones, cada vez más burocráticos, porque Inglaterra sale también de la Comunidad Europea, por la burocracia que ellos crearon, que es imposible sobrevivir. Es eso, muchas gracias, estoy disponible ahora, después.